A continuación vamos a ver los pinceles de Photoshop. La herramienta pincel va a permitir pintar a mano alzada sobre el lienzo. Es importante conocerla porque hay en Photoshop muchas herramientas que se comportan como esta herramienta pincel. Para ello vamos al archivo y vamos a abrir un documento nuevo en blanco para hacer la demostración. Vamos a coger y seleccionar la herramienta pincel y para seleccionar el color tengo aquí dos cuadrados abajo a la izquierda. El primer cuadrado corresponde al color frontal y el segundo cuadrado corresponde al color de fondo. Para seleccionar el color que yo deseo hago clic en este cuadrado y me aparece el selector de color. Para seleccionar el color que quiero voy a pulsar dentro de este selector y puedo modificar con este cursor el tono que yo deseo. Selecciono y el color de fondo o el color posterior hago la misma operación. Hago clic y selecciono un color que yo desee. Y cuando ya lo tengo, le doy a OK. El pincel siempre va a pintar con el color frontal. Si deseo pasar al color posterior o al color de fondo, tengo dos opciones. Pulsar esta flecha y el color de fondo pasa a ser el color frontal, o puedo utilizar el atajo de teclado X. Pulsando X también me va a pasar al color de fondo, al color posterior, perdón. Las opciones de la herramienta pincel se ubican, como todas las herramientas, en la barra de arriba de la barra de opciones de herramienta, donde tengo, si despliego esta flecha donde me aparece el tamaño de píxeles del pincel y la forma que tengo seleccionada, me aparece el cursor donde puedo disminuir o aumentar el tamaño del pincel. Puedo aumentar o disminuir la dureza del pincel y puedo seleccionar el tipo de pincel que deseo. Este tipo de pincel se ubica en lo que se llama la librería de pinceles. Existen diferentes formas, por ejemplo, el redondo con el borde difuminado o redondo sin borde difuminado. También tenemos diferentes tipos de brochas. Como pincel orgánico también tengo pelos. Tengo formas de hoja, diferentes formas, fantasía o diferentes formas que utilizaré la que más me convenga. Generalmente, para hacer el retoque de retratos o el tratamiento virtual de la imagen, generalmente se selecciona el pincel redondo con los bordes difuminados, ya que se va a simular mucho más y mejor la aplicación del maquillaje con ese difuminado. Además, voy a volver al principio. Al lado tengo diferentes opciones también para modificar al pincel, que es la opacidad. Puedo tenerla al 100%. Voy a aumentar la dureza para hacer la demostración. Puedo disminuir la opacidad, es decir, que me va a cambiar la opacidad de la tinta que se supone que lleva el pincel. Puedo también disminuir el flujo, es decir, el flujo con el que deposita el pincel. Al máximo hemos visto que es este efecto, pero si lo disminuyo veo que
se me deposita realmente círculos a medida que voy avanzando el pincel, ya que mi pincel es redondo. Por lo tanto, para evitar este efecto, el flujo tengo que intentar utilizarlo siempre al máximo. Se va a utilizar tanto el pincel que Photoshop tiene atajos de teclado que va a permitir que todos estos cambios de tamaño, de dureza, se realicen de forma más rápida. El que más se utiliza es el cambio del tamaño del pincel, donde, por ejemplo, puedo aumentar el tamaño del pincel o disminuirlo con este cursor, o puedo, para aumentar el tamaño del pincel, puedo utilizar el atajo de teclado del interrogante abierto. Si utilizo el interrogante abierto, veo que me aumenta el número de píxeles, y para el interrogante cerrado se utiliza para disminuir el tamaño del pincel. Por lo tanto, interrogante cerrado, tamaño de pincel más pequeño; interrogante abierto, tamaño de pincel más grande.